El día de hoy vamos a presentar el libro llamado Los trastornos mentales y bueno, la invención de los trastornos mentales. Este libro nos menciona, pues es como un desenmascaramiento de las principales prácticas clínicas dentro de la psiquiatría y dentro de la psicología. Sí, pues el libro nos trata como de mencionar cómo fue que se fueron creando los fármacos y pues también hace mención en una parte sobre las terapias cognitivo-conductuales que fueron como las más, las que actualmente tienen como más refuerzo de investigación. Entonces, pues comenzamos con el primer capítulo. El primer capítulo es el efecto Charcot. Este efecto Charcot es un fenómeno clínico que se usa para el análisis crítico de la psicología y la psiquiatría clínica. Pues este modelo es como un método que menciona lo que es la descripción y la prescripción. Bueno, empezamos con el efecto Charcot. Este efecto nos narra sobre Charcot, que era un neurólogo francés, y se denomina este fenómeno como un fenómeno clínico que analiza el comportamiento, pero va de la mano con la prescripción y la descripción. La descripción se apoya en una supuesta objetividad, o sea que describe las cosas que se pueden ver, mientras que la prescripción es un proceso que se escapa de la observación. Esto quiere decir que, como quien dice, se describen cosas que no son como tal visibles, pero es como decir, como imaginarte algo. Y para explicar mejor este fenómeno, se basaron en una obra, en un cuadro, que se llama El Gran Teatro de Salpêtrière. Este cuadro muestra una lección clínica donde están pues varios científicos en una sala y pues aquí nos menciona que se tiene un escenario, que en este caso es como un laboratorio científico. Se tiene a un público que son todos estos, que son los médicos, y a los actores, que en este caso es Charcot. Esta, esta, este cuadro nos cuenta que están presenciando como un ataque de histeria o de epilepsia. Y pues está esta mujer que es como la que presenta este ataque de epilepsia. Y Charcot está describiendo, o sea, Charcot les menciona a los demás médicos lo que están a punto de ver. Y él les va diciendo en lo que se llama prescripción, les va diciendo como de van a ver estos síntomas, van a ver que se va a poner loca, van a ver que va a empezar a decir cosas sin sentido. Y pues ellos van como creyendo lo que está pasando. Esto del efecto Charcot es como como una explicación de algo que va a pasar. Y, por ejemplo, en la histeria, que era lo que se describe en ese cuadro, tenemos 4 fases. La primera es la epileptiforme, que es donde pues el ataque se relaciona o va más o menos igual a lo que es la epilepsia. Las personas histéricas tenían actitudes similares con las epilépticas. Esto quiere decir que ellos también mostraban como comportamientos y movimientos como muy bruscos. La segunda fase es la clonal. En esta fase se hacen movimientos ilógicos y toma el nombre de clonal porque son movimientos similares a los de un payaso de circo. Esto de los clonales tenía también el nombre de circo, algo así, como de circo, de teatro, y se refiere precisamente a que hacen movimientos como, pues sí, como si estuvieran actuando, ya sea como de mover las manos muy brusco, o dar como patadas o así. La tercera son las actitudes pasionales, y
pues es casi similar, son actitudes como que son muy raras de hacerse estando consciente, por así decirlo. Y por último tenemos a la fase del delirio, que es donde se supone que ellos presentan una forma de hablar entre risas, llantos y lamentaciones. O sea que no dicen cosas como coherentes, sino que están gritando, se están riendo o dicen cosas que no tienen ningún sentido o un significado preciso. Este carácter del efecto de Charcot sigue actualmente como vigente, por así decirlo, y es lo que se refiere mutatis mutandis. Tiene un sistema diagnóstico que es donde el creador es propio de su, es que diga, el creador crea su propia objetividad. Esto quiere decir que él mismo va describiendo lo que ve. Este efecto Charcot es como describir las cosas que se van a hacer. O sea, de aquí entra mucho de la mano esta parte de la sugestión, porque tú estás prescribiendo cosas y puede que pasen o puede que no pasen. Desde el número 1 hasta el número 3 empiezan a tomarse como pequeñas definiciones de lo que eran enfermedades. Tenemos también una clasificación de categorías. Bueno, como decía, el DSM empezaba a tomar el término de trastorno en lugar de enfermedad. También se empezaban a crear como un modelo médico donde todos los trastornos se empezaban a tomar pues como enfermedades, y fue aquí cuando también se empezó a desarrollar el uso de fármacos. Aquí se hace bueno, en primera tenemos unas categorías que fueron las que se empezaron a tomar como para esta división de entre medicina y como esta parte como objetiva. En primero se hizo un sistema clasificatorio de enfermedades mentales y la psiquiatría hizo una clasificación semejante a la medicina. Esto quiere decir que la medicina empezó como a tomar un cierto lugar en los trastornos, porque se querían hacer como diagnósticos o clasificación de síntomas que tuvieran algo que ver con la medicina. Y esta parte donde dice que se pasa de Freud a la fluoxetina la dijo un historiador que precisamente se refería a que ahora ya no es tanto como un análisis subjetivo de lo que la persona siente, sino que se empezó pues a desarrollar ciertos fármacos que ayudaran con esto. Los terceros pagadores por tratamientos psicoterapéuticos. Esto quiere decir que ahora los sistemas de farmacéuticos tomaron como lugar dentro de los seguros médicos, o sea que se adoptó un carácter nosológico. Esto de nosológico significa, pues lo que ya dije anteriormente, que era una clasificación semejante a la medicina. Y pues también se empezó como a tomar la terapia cognitivo-conductual y fue una de las terapias más competitivas con la terapia psicofarmacológica. Esto ya después pues se los hablaré más adelante, pero se tomaba mucho en cuenta esta terapia como un modelo más funcional que los fármacos. La promoción de medicamentos. Esto se refiere a que en los años 70 ya se hacía uso de medicamentos ansiolíticos y pues como que eran muy la novedad porque te ayudaban bastante con los problemas emocionales. Entonces era un descontrol entre la venta de estos ansiolíticos. Y pues para la promoción se tenía, o sea, si sacaban un nuevo fármaco,
con estudios clínicos y aprobados por organismos de administración sanitaria. O sea, no salía nada más un fármaco porque sí, sino que tenía que tener todo un proceso antes pues, de venderlo. Y las alianzas a favor de la enfermedad mental. Se considera la enfermedad mental. Antes se culpaba a la sociedad y ahora al cerebro. Esto quiere decir que antes era como pues considerada una enfermedad donde tenías como una cura, por así decirlo, y por eso se empezaron a usar los fármacos. Y pues esto de que dice que antes se culpaba a la sociedad significa que antes era como un diagnóstico más subjetivo con lo que la persona decía, de que, ay, es que me siento como muy cansado o me siento muy triste, me siento muy desanimado. Y antes se tenía como la culpa de, ay, pues es que es tu entorno, ay, pues es que es la gente que te rodea. Y ahora se culpaba al cerebro, que era cuando empezaban a decir de, no, es que te falta serotonina, te falta dopamina, te falta esto y esto y esto. Y es aquí cuando pues el DSM evita el término de enfermedad y lo pone como un trastorno. También la psiquiatría empieza a decir que sus diagnósticos son síndromes y no son enfermedades. O sea, los síndromes son pues este conjunto de síntomas que la persona presenta. Entonces, pues sí empezaban como a separar esta idea de que no eran enfermedades. Y pues ellos como ya sabían que no era como tal una enfermedad, pero a los pacientes sí se les decía que estaban enfermos como para justificar el tratamiento con medicación, como para decirles, ay, pues que crees que tienes algo en el cerebro, entonces tómate esta pastilla para que te produzca más serotonina. Y eso era como pues un alivio para los pacientes, porque pues ya sentían que podían tener algo y que iban a tener cura. Y bueno, pasamos al capítulo 2. Bueno, el capítulo 2 lleva por título Marketing del medicamento y de los trastornos. Siguiente, por favor. El marketing psicofarmacológico llega a desarrollarse convirtiendo potenciales clientes en pacientes y llegando a ser iatrogénico al punto que la cura es mucho peor de lo que es la enfermedad. Puede incluso llegar a inventar y promover enfermedades que se basan en problemas normales para seguir vendiendo, pues al final de eso se trata el marketing. El inicio de esto data de 1980 a 1987, con la salida del DSM-3, y se puede llegar a decir que es una nueva fe, y se divide en dos aspectos, los cuales son la doctrina propagada, la cual se suele dar a entender que un trastorno es equivalente a cualquier otra enfermedad, suponiendo que tiene una base orgánica proveniente de desequilibrios químicos. Este concepto no es más que un principio retórico y no es un proceso químico para reequilibrar estos procesos. Se utilizan fármacos conocidos como SSRI o Prozac y presupone una concepción neuroquímica de una persona trastornada y una no trastornada. La declaración de la década de 1990 como la década del cerebro bendijo la buena dirección de esta doctrina, aparte del empuje que supusiera para el estudio del cerebro propiamente. Por otro lado, la concepción a favor de la enfermedad mental suele venir también apuntalada por postulados genéticos con ocasión del genoma humano. Y el procedimiento de propagación es la propaganda directa al paciente. Bueno, este tiene varios puntos y el primero es la propaganda directa al paciente. Esta propaganda dirigida directamente a los pacientes es un fenómeno relativamente nuevo, pues siempre se consideró que el destinatario propio era el propio médico y era quien debía informar a sus pacientes sobre las buenas nuevas. Sin embargo, en los últimos años aparecen anuncios en periódicos, revistas, televisión, diciendo que tal malestar o tal trastorno es una enfermedad física, como cualquier otra, y que tienen tratamiento farmacológico conocido. El siguiente punto es la propaganda dirigida a los médicos de atención primaria. Esto también es un fenómeno relativamente nuevo, pues se tiene la concepción de que quienes deberían estar más informados en el tema serían los psiquiatras. Pero realmente los médicos de atención primaria son quienes
más psicofármacos recetan, pues aproximadamente el 80% de los antidepresivos son recetados por estos, además de que los trastornos suelen tener su primera entrada en este sector. También la depresión y la ansiedad representan 1/3 y 1/4 de las visitas a atención primaria. El siguiente punto es la financiación de la investigación psiquiátrica. La industria farmacéutica ha llegado a ser la mayor financiera de la investigación psiquiátrica. Por esto no es sorpresa que dicha investigación esté muy influenciada por la industria. La cuestión está en que las consecuencias derivadas de ello y en las maneras que se dan en un campo que no se juega el sentido de la vida de una persona. Debido a esta financiación, todo parece indicar que pronto la mayoría de la literatura científica enfocada en farmacoterapia será literatura fantasma, escrita desde dentro de las compañías y publicada sin ninguna revisión. Esto haría pie a que incluso en las revistas los añadidos en las revistas más prestigiosas tengan una garantía de su resultado, no tengan ni una garantía de sus resultados que reflejan datos adecuados. El siguiente punto es la autocomplacencia de los propios pacientes. Especialmente en Estados Unidos existen diversos grupos de pacientes en defensa de considerar los trastornos mentales como enfermedades biológicas y de considerar los fármacos como el tratamiento por excelencia. La mayoría de estos grupos reciben financiación de, como no, las farmacéuticas, siendo así que no se puede decir que los clínicos son siempre quienes orillan a los pacientes a entrar en dicho mundo, sino que hay muchos pacientes que se autocomplacen y reivindican su condición a la de enfermos, y la única manera de contrastar esto sería que los mismos médicos actuaran a la defensiva contra esta tendencia, generando así una nueva cultura que no solo contribuye a la cultura terapéutica, sino que trate de corregirla. Siguiente. Capítulo 3. Ejemplos de la invención de trastornos mentales. En este capítulo se dan pruebas concretas de la investigación de trastornos mentales de acuerdo con el efecto Charcot, que como se acaba de ver cuenta con todo un sistema de propagación institucionalizada en el marketing farmacéutico. La primera es la invención de los trastornos de estrés postraumático o TEPT. El trastorno de estrés postraumático surge tras la guerra de Vietnam, cuando los veteranos reclamaron reconocimiento y compensación por sus secuelas psicológicas. Originalmente los síntomas eran diversos, como ansiedad, alcoholismo, pesadillas e incluso violencia, ya recogidos por la psiquiatría clásica. Sin embargo, la presión política, judicial y moral condujo a su inclusión en la DSM-3 en 1980, como una entidad clínica independiente. Se construyó así un diagnóstico que sirviera a la reivindicación social de las víctimas, transformando sufrimientos sociales y morales en una categoría médica. El estrés postraumático se consolida mediante una narrativa del trauma, que otorga sentido a la experiencia del dolor y legitimidad social a quien lo padece. El trauma, más que un hecho biológico, se convierte en una metáfora cultural de vulnerabilidad, usada tanto por la clínica como por los medios. Siguiente. El siguiente es cómo la depresión ha alcanzado proporciones epidémicas. La depresión pasó de ser una neurosis menor en los años 60 y 70 a una pandemia global en los 90, debido a que el DSM y las campañas farmacéuticas ampliaron los criterios diagnósticos, de modo que cualquier abatimiento o falta de energía puede interpretarse como depresión clínica. Esta expansión coincidió con la difusión del Prozac o fluoxetina y otros ISSRs, promovido como una cura química de la tristeza. La psiquiatría, apoyada por la industria, medicalizó el malestar cotidiano, presentando la felicidad como un equilibrio neuroquímico. Durante el libro se señala que esta transformación no responde a un aumento real de casos, sino a una definición cultural del sufrimiento bajo de criterios biomédicos, convirtiendo así la depresión en una condición humana universal vendida en formato de pastillas. La 13 es la promoción de la fobia social como estrategia comercial. La fobia social es un ejemplo más claro de invento comercial, pues esta nació de la timidez, que históricamente fue un rasgo de personalidad y no una patología. Pero a partir de los 70s y 80s, igualmente con el DSM-3, se redefinió como un trastorno de ansiedad social y posteriormente en el DSM-4 la consideró como una fobia social.
El laboratorio GlaxoSmithKline, como la agencia Kohn y Wolf, desarrolló una campaña global para vender el Paxil o Serosat como tratamiento exclusivo. El procedimiento de marketing y mostrar testimonios mediáticos de afectados. Pero aquí existe una paradoja, pues la solución o el fármaco, también el fármaco, se lanzó mucho antes de que existiera el problema. En palabras del propio autor del libro, la promoción del medicamento promovió el trastorno. Siguiente, por favor. La preparación del trastorno de ataque de pánico en función de un preparado. El trastorno de pánico fue diferenciado de la ansiedad social en el DSM-3 en 1980, gracias al interés de laboratorios por proveer fármacos en un nuevo mercado. El lanzamiento Upjohn buscaba introducir el alprazolam, también conocido como Xanax o Trakimazin, una benzodiazepamida, y necesitaba un trastorno para justificar su uso. El pánico se presentó como una crisis súbita sin causas aparentes, ideal para medicar con ansiolíticos. Se realizaron ensayos clínicos diseñados para confirmar la eficacia del fármaco, lo que consolidó el diagnóstico. El autor del libro dice en forma de sátira que los clínicos escuchan más al Trakimazin que el propio paciente. Además que los síntomas se definieron según lo que el fármaco podía aliviar. Concluye que la psiquiatría cayó en lo que el autor llama un performance metodológico, confundiendo la realidad clínica con los resultados del tratamiento. Y el quinto es el enrolamiento de la esquizofrenia. A diferencia de los trastornos anteriores, la esquizofrenia no es un trastorno nuevo, y sorprendentemente los estudios muestran que su pronóstico es mucho mejor en países menos desarrollados, donde los tratamientos son más humanos y menos medicalizados, que en los países ricos. En cambio, los pacientes quedan enrolados en la identidad de enfermos crónicos, dependientes de medicación y del sistema. Este enrolamiento produce una cronificación inducida por el modelo clínico. En contextos más tradicionales o comunitarios, los episodios psicóticos se viven como crisis existenciales transitorias, no como enfermedades incurables. Bueno, las siguientes conclusiones desvelando el método de invención. Los ejemplos anteriores muestran que 3 modos de invención de trastornos: la reclamación social con el estrés postraumático, la promoción comercial con la depresión y la fobia social y el pánico, y el enrolamiento clínico con la esquizofrenia. El autor enfatiza que los trastornos no se inventan de la nada, sino que parten de problemas reales de la vida. Lo que cambia es la forma en la que se les da. Se convierten en cuadros clínicos y diagnósticos que imitan enfermedades médicas. Esta invención es un proceso bidireccional entre paciente y clínico, aún moldeados por la cultura médica y mediática. En última instancia, el autor concluye que los trastornos mentales son construcciones institucionales que modelan el sufrimiento humano en categorías vendibles y tratables. Y pasamos al capítulo 4. Bueno, el capítulo 4 es el descubrimiento por azar de los psicofármacos. Siguiente. El azar jugó un papel muy importante en el descubrimiento y creación de los psicofármacos, y podría parecer que su desarrollo fue el fruto, pues, de la investigación planificada y del amplio conocimiento de los mecanismos neurobiológicos que existían de los trastornos mentales, ya que hoy en día pues todavía son discutidas las bases biológicas como las posibles causas de estos, pero la palabra que mejor describa cómo es el término de serendipia, que se define como el don de descubrir cosas sin proponérselo, que fue acuñada por el historiador inglés Horace Walpole en 1754. Siguiente. También se habla del origen de los medicamentos utilizados para tratar la depresión, y se aborda cómo la investigación con psicoenergizantes, sustancias con efectos estimulantes o elevadores del ánimo, a menudo descubiertas accidentalmente mientras se buscaba tratar otras afecciones como la tuberculosis, condujo a la identificación de los primeros compuestos con propiedades antidepresivas. Esto establece la naturaleza fortuita de este tipo de descubrimientos farmacológicos.
Y bueno, empezando desde la prehistoria, pues el hombre ha buscado remedios para sus temores y ansiedades o para olvidar sus preocupaciones. Y una de las drogas más calmantes, más antiguas, conocidas por la humanidad, pues es el alcohol. Y el alcohol se considera como una droga depresora del sistema nervioso central, o sea que disminuye la actividad cerebral en mayor o menor medida. Y todas las drogas depresoras tienen en común la característica de que a dosis bajas producen una ansiolisis o disminución de la ansiedad, pasando por la desinhibición de conductas normalmente reprimidas. Mm, lo que paradójicamente se puede interpretar como efectos activadores o psicoestimulantes, que a dosis mayores pues producen sedación o disminución del estado de vigilia, descoordinación motora, sueño, y si la dosis es elevada causarían un estado de inconsciencia o coma, y finalmente la muerte por depresión secundaria de la respiración o del ritmo cardíaco. Los modelos fármacos ansiolíticos, pues no son otra cosa más que un grupo de drogas sintéticas depresoras del sistema nervioso central con propiedades similares a las del alcohol. Las propiedades de estos fármacos siempre están ligadas a efectos, en muchos casos, no deseables como la sedación o inducción del sueño. Mm, y pues todas estas sustancias eran muy tóxicas y a menudo letales, hasta que en 1912 se introdujeron en la práctica clínica las primeras drogas sedantes sintéticas, que son los barbitúricos, un conjunto de compuestos sintetizados por primera vez a partir del ácido barbutírico por el alemán Adolf von Bayer en 1854, para tratar desde síntomas de nerviosismo o ansiedad hasta una gran parte de los trastornos mentales, incluyendo, por ejemplo, la esquizofrenia o sí, la esquizofrenia, con que tristemente se usó la famosa cura de sueño o hipnoterapia, que se emplearon hasta 1900. Así más tarde los neurolípticos, que se suelen llamar antisópticos, se conocerían generalmente como tranquilizantes mayores, para diferenciarlos de las benzodiazepinas, que son los tranquilizantes menores. Mm, Después de la Segunda Guerra Mundial, un médico checo que trabajaba para la compañía farmacéutica inglesa Wallace Laboratories y probó una serie de sustancias químicas con propiedades antibióticas contra cierto tipo de bacterias resistentes a la penicilina. Junto con un químico llamado William Bradley, modificó una serie de compuestos hasta sintetizar la mefenecia, que es una sustancia ya conocida desde 1908, que aunque no resulta ser demasiado eficaz como antibiótico, curiosamente, causa en ratas y ratones una especie de parálisis con relajación muscular, junto con somnolencia, que eran reversibles. Y esta propiedad relajante llamó la atención de Bradley y en 1946 se probó en seres humanos, a los que a bajas dosis parece causar un efecto descrito por ellos como tranquilizante, ya que los pacientes estaban menos tensos. Y por supuesto el mecanismo de acción era totalmente desconocido y además el inconveniente de la corta duración de sus efectos. Por esta razón los laboratorios Wallace intentaron modificar al azar la estructura química de la mefenecia hasta llegar al mepro, mm, meprobamato. Y esta droga pues conservaba las propiedades relajantes musculares de la mefenecia, aunque con mayor duración entre sus efectos.
También está por ejemplo, el diazepam, que es una dosis letal que, pues así muy elevada, puede causar la muerte. Y estas benzodiazepinas, pues han aprendido a comercializarse para trastornos de ansiedades específicos, como el trastorno de ansiedad generalizada o los ataques de pánico, en un esfuerzo de marketing. Y pues sí, todos estos son como ejemplos sobre los psicofármacos después de su descubrimiento.